nuestra clase número 6. Recuerden que hoy día tenemos una evaluación que es T2 y que básicamente es de la semana pasada, ¿no? El tema de la semana 5 que es respiración celular. ¿Ya? Vamos a considerar para la nota lo siguiente. A ver, un ratito voy a proyectar informe 4, informe 5. Ya, a ver, el informe 4 ya está revisado, está en libro de calificaciones, está revisado el informe 5 también, el libro de calificaciones, y solamente faltaría este examen T2, que es de la semana pasada. Ya, entonces, esas tres notas van a ser un promedio. Ya, entonces aquí tenemos, esas tres notas hacen un promedio, y ese promedio, esa nota única va a ser el T2. Así lo vamos a considerar, ¿ya? Entonces, acuérdate que esa T2 se va a promediar estos tres, informe 4, informe 5 y el examen que van a rendir al día de hoy. Ya, solamente el tema de la semana pasada que es respiración, ¿ya? Respiración celular, respiración. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna consulta ahí? ¿Dudas, preguntas, por favor? Para poder iniciar ya. Les informaba para que quede claro lo que corresponde a la evaluación. Avísenme, voy a estar atento para poder iniciar, ¿ya? No, en un rato más todavía, mi estimado Dani. La asistencia la tomo a la segunda hora. Ahorita todavía no han ingresado todos. Bien, entonces vamos a iniciar clases. Si no hay dudas, empezamos. ¿Ya? Entonces ya se informó sobre la evaluación. Luego la asistencia la voy a activar todavía después. Ya, normalmente voy a tomar la segunda hora. Hoy día lo que vamos a revisar, bueno, en realidad son varios temas. Vamos a revisar, la primera parte es ciclo celular, en la cual vamos a revisar mitosis, meiosis. Seguidamente vamos a ver lo que es gametogénesis y vamos a finalizar con el último tema de esta parte que es apoptosis celular y cáncer. ¿Ya? Entonces, con esos temas cerramos el día de hoy, se hace el informe 6, se indica para el informe 6, luego aperturo fecha, carpeta de apertura de presentación, y luego ya activamos la evaluación T2 que se va a abrir en el sistema Sócrates. Ya va a ser un examen cortito de 4 preguntas. Vamos a dar un plazo determinado de tiempo para que lo puedan trabajar y lo envíen, ¿ya? Porque la nota la debo estar subiendo el día de mañana, a más tardar, ¿no? A más tardar. Si es antes, mejor, ¿ya? Pero lo que corresponde al T2, recuerde que es un promedio. Informe 4, informe 5 y el examen que vamos a rendir más adelante. Bien, entonces con esto ya estamos iniciando nuestra sesión número 6. La siguiente semana la semana 7, es el T3, igual se hace virtual, y allí vamos a adelantar todo lo que corresponde al término del curso, lo vamos a adelantar. ¿Por qué? Porque en la semana 8, según sílabus, también hay clase, ¿no? Hay un tema, pero nosotros lo vamos a adelantar. De esta manera, ya en la semana 8 solamente habría que evaluar nomás y se entregan los promedios finales. ¿De acuerdo? Mi estimada Mérida, Juana, escuchamos. Profesor, una consultita. Lo que pasa es que estoy viendo que esta semana es 2 y la siguiente es 9, o sea, la semana 7 y la semana 8. Pero el 9, según el calendario, es feriado. ¿Qué cae? Sábado. Ah, cierto, no me había percatado. Ujú. Uy, ¿verdad, no? A ver, espérate.
Uy, no me había dado cuenta. Gracias por hacerme... A ver, a ver. A ver, ¿qué cae? No, ni me había fijado, de verdad. A ver. Vamos a ver, Creo hoy que estamos... justo es No, para pero el creo que final. terminamos antes, ¿ah? Terminamos antes, Ajá, creo, me parece. A justo ver, es déjame ver. para... Creo que ese día tocaba solamente el final, algo así, ¿usted qué No, recuerda? no. Terminamos, ¿sabes cuándo? El sábado 2. No nos va a afectar. Ay, entonces el sábado 2 es la T3. No, el sábado 2 es el final. Ah, ya, la otra semana. Sí, Ah, sí. ok. Hoy día estamos 18. No, todavía. Ah, no, faltan 2 semanas, claro. O Sí, sea, el faltan dos 2 no semanas. afectaría porque el 2 supuestamente ya se No, le no, puede no, enseñar. no, no, porque el sábado 2 es el examen final. No nos va a afectar. Ah, ya. Listo, profesor, Sí, esa era no, mi no hay duda. problema. Gracias. Aunque no me había fijado, ¿ah? Gracias no me había fijado, de verdad. Estaba justo recién veo el calendario. No me va a afectar, sí, sí. Yo justo había armado todo acá en mi cuaderno, en mi agenda y no, normal. El 2 acabamos. Solo la única variante que yo le estaba haciendo es que por sílabus en la semana 8 le han puesto clase y examen, pero normalmente no está, cae un poco pesado hacer clase y tomar examen, no ya por experiencia les digo. Entonces lo que he optado es que la próxima semana hacemos la clase que corresponde y adelantamos la de la semana 8 y cosa que la semana 8 solamente van a dar examen nada más. Dan examen, resolvemos el examen, entrego las notas, les entrego sus notas finales y ahí ya vemos promedio final y les entrego a cada uno y a ver cómo han salido todos. ¿Ya? De esa forma vamos a trabajar. Ahora sí vamos a iniciar nuestra clase con lo que corresponde al ciclo celular. ¿Ya? Entonces, esto que aparece acá como mitosis es parte del ciclo. O sea, mitosis es división celular. Lo voy a explicar en un momento a cada detalle. Como yo les indicaba, ¿qué nos pide esta clase? Esta clase nos pide varias cositas. Ya lo voy a mencionar acá. Primero, nos pide, por ejemplo, dice que identifique las etapas del ciclo celular. Ese es un primer punto, ¿ya? Entonces nos pide identificar, dice, las etapas del ciclo celular. Después nos pide identificar las etapas de la mitosis y nos pide identificar las etapas de la meiosis. Ambos son división celular, ¿de acuerdo? Pero si nosotros identificamos bien las etapas de la mitosis, lo que corresponde a la meiosis es solamente una extensión de la mitosis. Ya ambos son división celular, ¿de acuerdo? Que es parte del ciclo. Por lo tanto, nosotros vamos a verificar las etapas en base a gráficos y un esquema general. Ya con eso lo vamos a trabajar. Y luego viene la otra parte. A ver, ¿qué hice por acá? Vamos a borrar esto. Luego vamos a revisar acá. Dice, el estudiante relaciona la apoptosis o la falta de esta con el cáncer y la gametogénesis. Ya, acá hay tres temas. Dice, tenemos que revisar qué es la apoptosis, ¿de acuerdo? Tenemos que conceptuar qué cosa es el cáncer y también tenemos que revisar a la gametogénesis. Por una cuestión de orden, vamos a hacerlo así. A ver, primero vamos a empezar con la primera parte que es el ciclo celular. Vamos a arrancar con el ciclo celular, ¿ya? Después voy a hacer la gametogénesis que tiene relación directa y al final hago apoptosis, ¿ya? Entonces más o menos lo vamos a manejar así. Número uno, número dos y número tres. ¿Sí? Así, para seguir un orden, una secuencia. ¿Ya? Así lo vamos a trabajar. Bien, entonces aquí vamos a revisar primero al ciclo celular y todo lo que tiene. ¿De acuerdo? El ciclo celular tiene todo eso. ¿Sí? Todo lo que está aquí es parte del ciclo celular. Ya está. El ciclo celular,
corresponde, o sea, ¿qué es? ¿Cómo lo voy a entender? Mira, de sencillo. Cuando uno revisa el ciclo celular, la idea general que uno tiene que tener es la siguiente. Nos dice del momento que aparece una célula hasta que se divida. Vale decir, esto mira, tengo una célula, ¿ya? A ver, un ratito, ¿no? Pasa que hay problemas con el Blackboard, porque no, hay momentos en que no permite, mira, no me está permitiendo trabajar en este momento. Y este problema ya está surgiendo continuo. Un ratito, a ver, quiero ver, no me permite hacer los gráficos. A ver, voy a intentar, porque la verdad que con este problema del Blackboard ya estoy bastantes días ya. A ver, ya. Yo estoy trabajando, bueno, ahí, ojalá que ahí aparezca. Por ejemplo, esa célula en un momento se va a dividir. Va a aparecer una y luego va a aparecer otra. ¿De acuerdo? O sea que van a aparecer una célula y va a aparecer otra célula. Entonces, eso que ha aparecido ahí, esas dos células, de una célula, cuando han aparecido dos, que es su división, todo ese proceso de cambio, desde que apareció una hasta que aparezcan dos, eso es un ciclo celular. ¿Sí? La división propiamente es la parte final de ese ciclo. Para que se divida, para que se separen dos células idénticas, ha tenido que prepararse, ¿no? Hay todo un evento. Entonces, todo ese evento, todo ese camino de preparación y la propia división es el ciclo celular. Y aquí, por ejemplo, nos ponen en imagen, dicen división celular y frecuencia. ¿Por qué? Porque según el tipo de célula, la división celular puede ser muy lenta o puede ser muy frecuente, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en la primera nos muestran a dos tipos de células muy especializadas. Nos muestran a las neuronas y nos muestran a las células musculares, por ejemplo. Esas células son tan especializadas, su nivel de especialización es tan alto, tan elevado, que ya no se dividen cuando están maduras. O su división es pues muy lenta, demasiado lenta, ¿no? Por eso se considera que ya no hay división. Y otras hacen una división muy continua. Estamos hablando en el término de días, se van dividiendo continuamente. Esa división y esa frecuencia tienen un control. Entonces, el ciclo celular, el que estamos discutiendo en este momento, ¿no? El ciclo celular es como una vuelta, ¿no? Por eso se llama ciclo, porque tiene una especie de inicio y luego vuelve a lo mismo, ¿ya? Más o menos ese es el comportamiento de un ciclo celular. Y como inmiscuyen células de diferentes tipos, todas tienen o todas cumplen su ciclo celular, que es parte de un ciclo de vida, de acuerdo a las repeticiones que se puedan llevar a cabo. Si quieres conceptuar al ciclo celular, si quieres tener una especie de concepto, puedes tomar esto. Mira, esto ya te está diciendo que es como un concepto. Esto de acá. ¿Por qué? Porque yo te dije, desde que una célula aparece hasta que se divida, ¿no? Entonces ahí dice, conjunto de actividades de crecimiento y división celular. Conjunto de actividades de crecimiento, dice. O sea, la célula se prepara, crece, sus componentes se divide y ahí ya se está dando el ciclo. Ahora, este ciclo celular consta de dos partes muy importantes. La interfase y la división. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo vea el ciclo, ¿ya? Cuando yo vea el ciclo, diré, hay dos partes importantes, dos etapas, ¿no? La interfase más la división. Interfase y división. ¿Qué sucede en cada una de ellas? Bueno, en la interfase hay una preparación de todo el material
¿no? Y propiamente hay una preparación, ahí voy a cerrar, hay una preparación para la división, y en la división, su mismo nombre lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué hace la célula? Se divide, ¿sí? Se divide. ¿Y eso cómo es? Arrancó, una célula arrancó así, y al final terminó en una, y terminó en otra. Ahí está. Eso es lo que sucede. Y esas células ya divididas inmediatamente entran otra vez en interfase y otra vez en división. Las células hijas otra vez en interfase y otra vez en división. Pero eso no es eterno, porque tiene un sistema de control que verifica todas las condiciones para que la célula continúe haciendo una división hasta que cumpla su ciclo de repeticiones, que pueden ser según la célula, pueden ser 40, pueden ser 30 repeticiones y en un momento muere. Entonces, la interfase, que es la preparación para la división, consta de 3 periodos que se mencionan acá. Esos 3 periodos constituyen la interfase. ¿De acuerdo? Constituyen la interfase. Y en cada una de esas fases suceden eventos, ¿no? Por ejemplo, en el periodo G1 del ciclo celular, que está acá, por ejemplo, todo lo que corresponde a los componentes, a los materiales, todo lo que es organelas, que te digo, componentes, todo aumenta, todo crece, todo se duplica. Entonces, si están presentes en la célula, en el citoplasma, si están presentes moléculas, carbohidratos, lípidos, grasas, ácidos nucleicos, regados, enzimas, todo lo que esté ahí se duplica. Si es que está ahí, ¿no? Ese es el periodo G1. Ese es el crecimiento, dice el crecimiento 1. Luego, el periodo S, ¿ya? El periodo S, que está aquí, que acabo de colocar, el periodo S es la etapa de síntesis o replicación del ADN. Como la célula ya tiene órdenes de división, comienza a hacer todo un cambio y se comienza a preparar para la división. Así como ha hecho crecer todo su material citoplasmático, también hace aumentar o hace crecer todo su material nuclear. Y en ese caso, en el núcleo está presente el ADN, ¿no? Ahí aumenta. Todo ese proceso en el periodo G2, que está aquí, en el periodo G2, sufre una especie de reordenamiento, pero también hay un crecimiento. Ground es crecer en inglés. Entonces hay un ground 1, hay un ground 2, pero en el crecimiento 2, si bien es cierto, no hay un crecimiento como el G1, pero hay una especie de reordenamiento y crecimiento en poca medida. Porque en ese momento, aquí por ejemplo, cuando arrancó todo, el G1, el S, y llega al G2, prácticamente al término del G2, está lista para la división. Entonces la parte verde, que es muy cortita, es la etapa de la división. Y en este caso, esa etapa, esa parte, esas fases que tienen esos periodos independientemente, aquí, por ejemplo, en la división, ¿no? Nosotros lo llamamos etapa M. M porque viene de mitosis. Y allí se van a dar unas etapas a las cuales vamos a revisar en este momento. Muy bien. Cada ciclo celular, recuerda que los ciclos son, digamos, una célula debe tener un número de repeticiones hasta que muera, ¿no? Porque no es que muere en la primera división una célula, ¿no? Sino dependiendo del tipo de célula. Puede tener algunos recambios y recién cumple su misión y muere. Porque es parte de un ciclo de vida también. Si te das cuenta en el esquema, si te das cuenta acá, todo eso es el ciclo. ¿Ya? Todo esto es el ciclo. ¿Por qué?
Porque allí, por ejemplo, está la etapa G1, está la etapa S, está la etapa G2 y está la etapa M. O sea, ese es el ciclo celular. Pero ese ciclo celular no es que crezca o, perdón, se divida y se divida así de fácil, no, porque en realidad tiene un control, que es un control molecular. En cada una de las etapas aparecen puntos de control, ya que acá está mencionado, ¿no? Puntos de control del ciclo celular. ¿Y en qué puntos son esos puntos de control? En la etapa G1, casi al finalizar G1, se revisan, por ejemplo, molecularmente, hay unas enzimas que se llaman ciclinas y sinasas o quinasas, así se les llama. Esas moléculas se arman y desarman de acuerdo a cómo progrese el trabajo celular, en lo que corresponde a la preparación antes de la división, ¿no? Se ensamblan y se desensamblan. Si se ensamblan, el correcto funcionamiento del ciclo va bien. Si se desarman, quiere decir que el ciclo no va a funcionar, ¿no? Son como un sistema de andamiaje molecular. ¿Qué se revisa en la primera parte? O sea, ¿qué se revisa en el G1? Como todo el material crece en G1, recuerden, entonces este G1 va a hacer cambiar a la célula para la división si encuentra las mejores condiciones, digamos, del ambiente, del medio ecológico, ¿no? Espacio, nutrientes, factores de crecimiento, ¿no? Si todo eso está bien establecido, la célula prácticamente pasa el G1 y se divide. Automáticamente pasa el S, pasa el G2, hace etapa M y se divide todo. ¿Por qué? Porque ha encontrado muy buenas condiciones. Entonces el punto de control verifica eso, ¿no? Verifica esas condiciones, el alimento, el espacio, si todo está bien, progresa. Luego, el segundo punto de control está en la etapa al final de la G2, ¿ya? Al final de la G2. Pero ¿qué se verifica al final de la G2? Porque si alguien ha observado, me dirá, profe, pero ¿y qué pasó con la etapa S? La etapa S no se controla porque es importante, ¿no? La división o la replicación del ADN, por ejemplo, se da ahí. ¿Y por qué? ¿Eso no se revisa ahí? Lo que pasa es que en forma indirecta, si todo ha marchado bien acá, se revisa aquí. Etapa M. Ese es el segundo punto de control. Entonces, ¿qué se revisa ahí? Se revisa la estructura del ADN. ¿De acuerdo? Ahí, eso se revisa. ¿Por qué? Porque si hay errores, se corrigen. ¿Ya? Si hay errores, se corrigen. Si hay anomalías, hay fallas, o sea, si el ADN, por ejemplo, se arma, se arma mal, por ejemplo, ¿no? El ADN se debe reparar. ¿Ya? Se debe reparar. Se debe reparar. Eso es lo que debe pasar ahí. Ah, y entonces, ¿qué pasaba desde la primera? Y si no había espacio, si no había condiciones, si no hay espacio, no hay condiciones, no hay comida, no hay división. Si el ADN no se repara, tiene fallas, no hay forma de repararlo, no hay división. Si el ADN no se repara, tiene fallas, no hay forma de repararlo, no se va a poder, no va a poder dividirse la célula, se detiene todo. Es por eso se llama puntos de control. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede en la etapa M? Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede en la etapa M. ¿Por qué? Porque falta un tercer punto de control. Y el tercer punto de control se va a dar en la etapa M. Ahora entrando en la etapa M te lo voy a indicar. ¿Preguntas hasta acá, por favor?
¿Todo bien hasta acá entonces? ¿Continuamos? Ya. Todo ok, continuamos. Profesor, una consulta, Sí. tal vez haya entendido mal, no sé, ¿no? Este, cuando sucede, por ejemplo, en la genética, lo que es la alteración del cromosoma 21, usted me Ujú. menciona todo lo de la célula. ¿Eso tendría que ver en la etapa S, en la revisión de la etapa M, o es una alteración que así se da que no tiene nada que ver en esto y que es tal vez En- en- otra claro, cosa? no, sí, debería de verse, por ejemplo, acá, en la etapa M, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la etapa M se organizan los cromosomas y los cromosomas deben estar en pares. Entonces, si hay un fallo a nivel, digamos, cromosómico, es porque se está repartiendo mal el material genético. Ahora lo vamos a revisar ahorita cuando veamos la etapa M, ¿ya? Cuando hagamos ahorita la división, ahí más o menos te voy a dar la explicación. Debe ser controlado. Lo que pasa es que por algunos factores ajenos, ponte, puede ser la edad, puede ser el consumo de drogas, el alcoholismo, ¿no? O fumadores excesivos, ¿no? Una mamá de repente, ¿no? Un papá que toma alguna sustancia, ¿no? Entonces hace que a veces fallen sus sistemas celulares de células reproductoras, ¿no? Entonces el sistema de control a veces falla también y permite que aparezcan algún tipo de síndrome, como tú indicas, ¿no? Que puede ser un síndrome de Down, un síndrome de Klinefelter, un síndrome de Patau, un síndrome de Edwards, por ejemplo, ¿no? Esas son aneuploidías, por ejemplo. Puede pasar cuando el sistema ya falla. Y eso tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos es la edad, por ejemplo. Profesor, Vamos a ahora que me revisar. menciona ese Sí. punto, quiero hacer una pequeña consultita con respecto a eso. En cuanto a Ujú. ese tipo de alteraciones, ¿también tiene que ver un poco la carga genética o Claro. simplemente es algo aleatorio individual de cada persona? Es un fallo en sí, porque la carga genética normalmente en nuestras células a nivel corporal es doble y a nivel células reproductoras es simple. La carga doble es diploide y la carga simple es haploide. Entonces, al fallar la distribución de carga genética, ahí vienen los problemas de síndromes, pues. Pero es un problema, ¿qué te digo? De probabilidades, es fortuito, ¿no? Entonces se da en algunos casos. Pero y esa anomalía no tiene, o sea, no tiene cura. No hay forma de curarlo, ¿no? Si la falla genética ya está detectada, lastimosamente esa falla va, ¿no? Prospera y lo único que se puede hacer es tratar de minimizar las consecuencias un poquito, pero básicamente cuando se conoce, ¿no? Es para verlo, o sea, qué es lo que se puede hacer digamos, en forma de tratar a la persona, de conocer cuál es la anomalía, pero más no hay, digamos, solución no hay, si es que esa falla es genética. Un ratito, por favor. Ok, Ya, profesor, continuamos. gracias. Ya, estaba revisando mi batería. Ya, listo. Ahora vamos a pasar acá a la otra parte y ahí vamos a complementar lo que tú me indicas. A ver, cuando nosotros vemos mitosis, lo que te había indicado es división celular. ¿Ya? División celular. Pero esa división celular se da, esta mitosis se da en células que forman estructura. O sea, se da en células que forman el soma, vale decir el cuerpo, ¿no? El cuerpo, la estructura a nivel general. Allí se da esa división mitótica. ¿Cómo es soma? ¿Cómo es estructura? Por ejemplo, células de tu piel, células cerebrales, células musculares, células estomacales, ¿no? Células de nuestros órganos internos. Todas esas células que se dividen lo hacen por mitosis.
O sea que esas células tienen su ciclo celular. Por eso hablamos al inicio de las frecuencias. Puede ser que sean de frecuencias rápidas o puede ser que sean de frecuencias de división sumamente lentas. Sumamente lentas. Entonces depende de qué haga la célula, cuál es su especialización. Este tipo de división celular lo hacen, por ejemplo, acá en la figurita, por ejemplo, esta célula que en algún momento se preparó para la división, cuando ya termina el proceso, ya se dividió, mira, de una aparecen dos, de una que hubo aparecen dos. Este bichito que está aquí es un protozoario. Entonces, inicialmente este bichito era una célula única, pero por un proceso de cambio se separó en dos. Y acá aparece otro, mira. Entonces, el proceso de división, entonces, ¿qué proceso ha sido? Ha sido mitosis. ¿Y por qué se caracteriza? Porque hay una sola célula, porque la célula da pie a la formación de células idénticas con la misma carga genética y no participan células especializadas en división, vale decir, como los gametos, ¿no? Las células, por ejemplo, sexuales, esas son especializadas en reproducción y tienen, en nuestro caso, son de dos orígenes, masculinos y femeninos. Entonces, todo lo que corresponde a división de estructura, de soma del cuerpo, se hace por mitosis. ¿Cuáles son esas fases de la mitosis que propiamente ya es la división? ¿Cuáles son las fases? Aquí están. Los que nosotros conocemos son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Luego ya hace la división, ¿no? Luego se divide el núcleo y se da la citocinesis, que es la división del núcleo. ¿Y qué sucede con la prometafase? ¿Por qué se menciona acá y por qué yo no lo menciono? Lo que pasa es que la prometafase en realidad es una fase intermedia entre la profase y la metafase, que hay ciertos cambios, pero normalmente en la literatura, cuando tú revises la información, tú vas a encontrar estas cuatro fases. Profase, un ratito, se movió todo esto. A ver, profase, metafase, se movió otra vez. Anafase y telofase, ¿de acuerdo? Entonces, si tú mencionas profase, metafase, anafase, telofase, está bien. También se puede adicionar a la prometafase. ¿Ya? Esas son las fases de la mitosis. Vamos a revisar sobre imagen justamente a ellos. ¿Ya? Entonces, acuérdate que en el ciclo celular, en la interfase, acá lo voy a poner, ¿ya? En la interfase, acuérdate que aparecía G1, S y G2. ¿No? Entonces, la interfase, recuerda que yo te dije, era la preparación. Preparación. No, se fue la señal. No sé si me escuchan ahora. Se fue la señal, acaba de volver. Sí escuchan, ¿no? Ya. Sí. Al momento de ver que ya se cortaba, ya dejé de hablar. Si en algún momento me quedo mudo, es porque la señal se ha cortado. Ya acá, y eso me doy cuenta acá porque todo se descompagina. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Fíjense, yo mencionaba lo siguiente. En la interfase,
O sea, en la preparación para la división aparecían la etapa G1, S y G2. Y aquí, en esta figura, ¿ya? Aquí en esta figura que tú ves acá nos están mostrando a la etapa G2. ¿Ya? A la G2, al periodo G2. Ahí, al G2. Entonces, en ese G2 que estás viendo acá, mira qué eventos hay. Mira, los eventos están acá, ¿ve? Mira, ahí están todos los eventos. Hay una envoltura del núcleo. Ves acá unos paquetitos que se llaman, te los voy mencionando así, ya, mira, ve, estos se llaman centrosomas. ¿De acuerdo? Los centrosomas, mira, hay dos centrosomas, ¿ve? Se han duplicado ya. Esos centrosomas van a migrar después. Ya, el ADN acá está en fibras, ¿de acuerdo? Están en fibras. Se ha duplicado todo el material genético, ¿de acuerdo? Quiere decir que los cromosomas se están formando, no se observan bien. Y si ya nos vamos a la profase, que es la primera parte, ¿de acuerdo? De la mitosis, si ya nos vamos ahí sí ya comienzo a ver eventos, mira. Te los voy mostrando. Por ejemplo, los centrosomas que en G2 estaban pegados ya se han separado, mira. Ya están separados. En G2 no había fibras. Acá ya hay fibras, mírame. Eso se llaman fibras del uso. ¿Ya? Fibras del uso. Además, salen como de los centrosomas salen como unas fibritas, como garritas, que se llaman áster. Todo ese conjunto se llama áster. En profase, los centrosomas están yendo a los extremos. La membrana del núcleo está intacta. Ya se observan los cromosomas. Ya, los cromosomas ya se observan. Aquí están. Pero son cromosomas alargados. ¿Ya? ¿Qué pasa en prometafase? Mira, en prometafase, en la membrana del núcleo, ¿ya? Que se llama carioteca, se comienza a romper, ¿no? Eso se llama fragmentación de la carioteca. Que estaban separándose, mira, las fibras del uso ya están formadas, ¿ve? Ya están formadas. Esas fibras, ¿por qué son importantes? Porque esas fibras están sosteniendo los cromosomas que tú ves ahí. Entonces, los cromosomas, cuando ya están formados, tienen unas proteínas, no sé si ves unos puntitos negros ahí en los cromosomas, ¿lo llegas a ver? Hay unos puntitos negros ahí. Aquí, mira, ¿ves? Son proteínas. Ya, esas proteínas, te lo voy a mostrar. Esos puntitos negros, uy, dice al revés. A ver. Ahí está. ¿Ve? Esos puntitos negros que tú ves ahí se llaman cinetocoros. Cinetocoros. ¿Sí? Se llaman cinetocoros. ¿Por qué son importantes? Porque las fibras se han sintetizado, que estaban formándose en la profase, se han estirado, y algunas de esas fibras tocan, algunas de esas fibras hacen contacto con los cromosomas. En esos puntos que llaman los cinetocoros, ahí se sostienen. Y algunas otras fibras se pasan de frente, sin tocar a los cromosomas. Por eso que hay fibras cinetocóricas y hay fibras no cinetocóricas. ¿Y por qué es importante que aparezcan esas fibras? Es que justamente el tercer checkpoint o punto de control revisa
en la metafase entre metafase y anafase, aparece el tercer punto de control. ¿Y qué revisa ese tercer punto de control? Ese tercer punto de control revisa que las fibras cinetocóricas toquen a los cromosomas. ¿Sí? O sea, las que deben de tocar, toquen a los cromosomas. Porque si no lo tocan, si no están haciendo contacto, esos cromosomas en metafase tienen que alinearse en una placa imaginaria llamada placa metafásica. Y es el mejor momento de estudiar a los cromosomas porque están en filita, ¿no? Y por una técnica llamada carioteca lo organizamos en pares porque tienen que estar en pares. Y tiene que haber 23 pares para encontrar 46 cromosomas. Entonces, su compañera nos preguntaba, ¿no? ¿Y la alteración genética tiene relación con esto? Sí, porque, por ejemplo, si nosotros encontramos, por ejemplo, ¿no? Debemos tener 46 cromosomas. Separadas en 23 pares. En el síndrome de Down nos aparecen 47 cromosomas. ¿Por qué? Porque uno de los pares, el par 21, en el par 21 hay 3 cromosomas. Y no debería haber 3 pares. Perdón, hay, o sea, 3 cromosomas donde debería haber 2 nomás. Quiere decir que en el par 21 se triplica, por eso se llama trisomía 21. Entonces, ¿qué sucedió? Que los cromosomas cuando se han formado, no sé si te das cuenta en anafase, ¿ves que los cromosomas se han roto? ¿Ves que los cromosomas que están en metafase ahí se han roto y se han separado? ¿Ves eso? Eso es lo normal. ¿Por qué se separan? Porque esa separación está haciendo que el material genético futuramente se reparta bien para un lado y se reparta bien para otro lado. Porque en algún momento la célula se va a partir en dos, repartiendo su material exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar en un fallo genético? Va a pasar lo siguiente, que el cromosoma que debió separarse no se separa y se va completito para allá, mira. Y acá queda vacío. Entonces va a repartir más material a esa célula y menos material a la otra. Ahí ya comienza a haber un problema, ¿no? Entonces, si se dan en las células estructurales a nivel corporal, se puede encontrar un síndrome de Down, en su cromosoma se encuentra con mal repartido el material genético. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se tienen que separar. Y eso revisa el tercer punto de control. Revisa que esto no suceda. O sea, que el material genético no se reparta mal, ¿no? Revisa que se reparta bien. ¿Y qué pasa si una célula está con ese problema? Lo elimina. Normalmente cuando la célula está sana y buena, se elimina la anomalía. Pero cuando aparece ya, digamos, una alteración incontrolable por algún sentido, algún factor, entonces eso ya repercute, ¿no? Porque el niño o la niña puede aparecer con un síndrome. Entonces, ahí aparece digamos, el tercer punto de control. No solamente eso, Ale, lo que pasa es que cualquier síndrome trae un conjunto de características. Por eso se llama síndrome, ¿no? Aparece un conjunto de anomalías. Los ojos chinitos, la estatura baja, fallo al corazón, fallo a los riñones, puede desarrollar cáncer.
su conducta, digamos, sus características cognitivas son bajas, ¿de acuerdo? No puede hablar bien, lengua larga, dedos cortos, en sí aparece una serie de problemas, ¿no? Para un síndrome. ¿Y por qué sucede? Porque se está repartiendo mal, se ha repartido el material, ¿no? O sea, se está sobreexpresando el material y eso trae, aunque no se crea, ¿no? El excesivo material genético trae anomalías, ¿no? Porque debe repartirse correctamente. Entonces, si todo va normal, después de la anafase, los cromosomas se deben separar y en telofase van a aparecer las dos futuras células, ¿no? Una célula y otra célula. Y se vuelve a rearmar todo. Y ahí termina la mitosis. Preguntas hasta acá para pasar a meiosis. En ese momento ya han aparecido de una célula original dos células idénticas, ¿no? Todo arrancó de una célula y ha terminado en dos. Luego vamos a hacer un cuadro comparativo. Este tipo de reproducción, característicamente, que vemos acá, por ejemplo, la reproducción sexual, ya el proceso de división, ya acá hay una división también, ya acá hay una división muy especializada. Hay una división muy especializada. Entonces, la reproducción sexual se da por meiosis. Acá hablamos de meiosis. Voy a hacer acá un cuadrito comparativo, ¿ya? Acá. Voy a tomar esto para hacer un cuadrito de mitosis, ¿te parece? Voy a tomar este cuadrito como excusa para hacer una mitosis, para más o menos entender el proceso. Porque luego tenemos que entrar a meiosis, ¿ya? Todo arrancó así, mira, ve. Mitosis, ojo acá, mitosis todavía. Célula normal, su núcleo, su carga genética, diploide. Diploide quiere decir carga genética doble, 2N. Pero recuerda que la mitosis, que es la división, debe haber pasado por la profase, luego la metafase, luego la anafase y luego la telofase. Profe, y falta uno, la prometafase. Claro, te decía que ese era el intermedio entre la profase y la metafase, estaba la prometafase, ¿te acuerdas? Decíamos, ¿no? Ese se cuenta, generalmente tenemos las 4 fases. Entonces, cuando termina digamos, los procesos, la división propiamente, ¿cuántas células nos van a aparecer al final? Nos van a aparecer, un momentito, a ver si carga esto. Dos. Núcleo, núcleo. Al final de la mitosis, nos van a aparecer dos células idénticas con carga genética diploide, diploide, y la otra también con carga genética diploide. ¿Cómo diploide? 2N para uno y 2N para el otro. Ah, o sea que es igualito que la célula madre. Igualito, mira, las células hijas son idénticas. Eso es la mitosis. ¿Y cómo es la meiosis? Ah, la diferencia es que en la meiosis hay dos divisiones. Acá solamente hay una división. En la meiosis hay dos divisiones y se da en células sexuales. En cambio, en la mitosis se da en células estructurales, somáticas. Aquí está la meiosis. Es un tipo de división en la que una célula germinal, o sea, sexual, con el núcleo diploide 2N, se divide dos veces y produce 4 células haploides. Claro, en la meiosis arranca con una carga genética doble y termina en 4 células con carga genética simple.
¿Por qué? Porque se dio en dos procesos. En una meiosis 1, donde se da la primera división, ¿ya? Acá se da la primera división, y la célula entró con carga genética doble y terminó en carga genética simple. O sea, entra en diploide y termina en haploide en la primera división. Inmediatamente aparece una segunda división. ¿Sí? Entonces, en esa segunda división, esa célula se divide en una, dos, la otra en una y en dos. Y al final termina en 4 células, una, dos, la otra en una y en dos. Y al final termina en 4 células haploides, con las cargas genéticas disminuidas a la mitad. ¿Se ha dado lo mismo? ¿Se ha dado profase, metafase, anafase, tetrafase? Sí, claro, un poquito distinto, pero el corazón es la mitosis. ¿Por qué? Porque se dio también profase, la única diferencia que es profase 1, se ha dado metafase 1, se ha dado anafase 1 y se ha dado telofase 1. En la meiosis 2 también se da profase, pero se da la profase 2, anafase 2, se da la telofase, un ratito, se da la telofase 2. Ahí está. Arrancó con una célula de carga genética doble y termina en 4 células con cargas genéticas haploides, disminuidas a la mitad. ¿Y por qué hace eso? Por una razón, no sé si sencilla, entendiéndola, ¿por qué las células sexuales bajan la carga genética a la mitad? Si normalmente en nuestro cuerpo todas las células son de carga genética doble, ¿por qué las células sexuales tienen carga genética simple? La explicación es esta. Va a llegar un momento en que las células sexuales, como los óvulos y los espermatozoides, se van a encontrar. Ahí, por ejemplo, hay un espermatozoide con su carga genética por meiosis, es carga genética N, recuerda, haploide. ¿Con quién se va a encontrar? Se va a encontrar con un óvulo. El óvulo también tiene su carga genética N. Pero cuando el espermatozoide hace contacto con el óvulo, del espermatozoide ingresa su carga genética. Entonces, al chocar las dos cargas genéticas, entonces, ¿qué van a formar? Un individuo con una carga genética doble. Se restituye su carga genética, ¿ve? Y esa célula que se está formando por la fecundación es un futuro ser. Y por lo tanto, su carga genética se restablece, gracias a que se han juntado dos células especializadas en llevar información genética. No sé si hasta acá se entendió la generalidad. Vamos a desarrollar a manera general la meiosis. ¿Vamos bien? Bien, entonces espero que se esté entendiendo. Desarrollemos entonces meiosis. Acuérdate que esto ya es una división especial, células sexuales, células germinales. Entonces, en la meiosis 1, la primera parte, aquí, como te había indicado, hay una profase 1, metafase 1, anafase 1 y obviamente que hay una telofase, ¿no? Hay una telofase 1. ¿Ya? Hay una telofase 1 también. Todo 1, ¿por qué? Porque están en meiosis 1. De esta división, la parte más, ¿qué te digo? La parte más compleja, por llamarlo así, ¿no? La más compleja
está en la profase 1. O sea, acá. El resto sucede similar a una mitosis, o sea, donde una metafase, anafase es casi similar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta, mira. Si te das cuenta, en profase 1, que es todo ese esquemita, ¿ves cromosomas de dos colores, rojo y azul? Denle zoom, voy a darle zoom, denle zoom. Ven que hay cromosomas rojos y azules. ¿Saben por qué? Recuerda que la meiosis se está dando en tus partes, en tus órganos sexuales. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes, chicas, a nivel de los ovarios y en nosotros a nivel testicular, se están formando células sexuales. ¿Y por qué aparecen de dos colores? Ahí, por ejemplo, ¿por qué de dos colores? Porque una parte de la información genética la has recibido de mamá y la otra parte la has recibido de papá. Y por lo tanto esos genes se mezclan. En tus partes corporales ya se mezclaron. En tus partes sexuales también se mezclan. Solo que en nuestras partes sexuales se activan en distinto momento, ¿no? Cuando nosotros formemos células sexuales masculinas, que son los espermatozoides, y ustedes formen las células sexuales femeninas, que son los óvulos, se dan en distintos momentos de la vida. Y lo vamos a revisar en gametogénesis, porque la gametogénesis forma justamente a estas células por meiosis. Entonces, ¿por qué el evento te digo que es un poco más complejo? Porque en ese momento, en la profase 1, si te das cuenta, aquí, por ejemplo, los cromosomas que se están juntando se llaman cromosomas homólogos. Esos cromosomas, al unirse momentáneamente, rompen pedazos de un cromosoma y se lo pasan al otro. El otro rompe partes y se lo pasa al otro. Se están mezclando los genes. Por eso que cuando nosotros, como somos hijos de nuestros queridos padres, entonces estamos recibiendo el aporte genético de uno y de otro. Quizás se exprese más alguna parte de mamá o de papá, ¿no? O menos, qué sé yo, pero eso es por probabilidades genéticas, pero se han mezclado los genes. O sea, nosotros somos una expresión de genes única. Nadie más se parece a ti. Genéticamente somos únicos. ¿De acuerdo? Tus hermanos quizás se puedan parecer un poquito, pero no tenemos, o sea, compartimos genes parecidos, pero nuestros genes están recombinados en una forma en nosotros, otra forma en mi hermano, otra forma en mi otro hermano, y así, ¿no? Y eso ha sido producto de esa mezcla de genes que nos han dado nuestros padres. Entonces, cuando los cromosomas aquí ya se han mezclado sus genes, ya se formaron nuestros cromosomas, y esos cromosomas formaditos, intercambiando genes, en el caso de los gemelos es distinto porque son iguales, digamos, ¿no? Como nacen de un mismo óvulo, tienen sus características idénticas. Ahí hay una excepción, mi estimada Aleda Nuska. Entonces, bien, entonces estos cromosomas se condensan igualito que igualito que lo que sucede en una mitosis. Se condensan los cromosomas, si te das cuenta, en la profase 1 se rompen, se fragmentan el ADN, perdón, en la cromatina, o sea, la carioteca, perdón, que es la membrana del núcleo. En los centrosomas se separan a los costados, se forman las fibras del huso, se van formando, los cromosomas condensados ahora están en cromosomas homólogos, acuérdate los orígenes de ambos, y después en la metafase 1, en la metafase 1, fíjate, igualito que se habían alineado los cromosomas en la metafase normal, acá también se alinea, solo que hay una diferencia.
que ahora la placa es doble. Como había dos juegos de cromosomas, ahora es doble. En la metafase normal era solamente una plaquita. Acá es placa doble. ¿Por qué? No es que hay dos grupos de cromosomas, pero la diferencia también es que ahora la información que tienen los cromosomas son recombinación, ¿no? Se han recombinado los genes y así ya también hacen contacto algunas fibras del uso cinetocóricas o no cinetocóricas. Recuerda que en metafase 1 y anafase 1 se está dando el tercer punto de control, ¿no? Se está verificando que los cromosomas estén bien pegaditos para que puedan dividirse bien. En anafase 1, mira, eh, los cromosomas completitos se van para un extremo y los cromosomas completitos se van para el otro extremo. Profe, pero en la anafase 1 no se iban los cromosomas completitos, se rompían, se separaban, ¿no? Acá se van completitos. ¿Por qué? Se han mezclado los genes ya no necesitan romperse, se van en paquetitos. ¿Sí? Ahí están, ya se están yendo. ¿Por qué? Porque luego todo esto será una célula y todo esto será una futura célula. ¿De acuerdo? Entonces, luego de anafase 1, inmediatamente se va a activar la telofase 1. Voy a correr acá. Aquí está, mira, ve. Esos dos que te había mostrado están acá, mira, ve. 1, 2. Ahí están. Inmediatamente, después de la telofase 1, entran en meiosis 2. Todo lo que había terminado en meiosis 1 entra en meiosis 2. Y en meiosis 2, ya en meiosis 2, todo este proceso, idéntico a una mitosis normal. Idéntico. Solo que ya se han recombinado los genes. ¿Y por qué casi idéntico? Porque los eventos que pasan, por ejemplo, en la profase 2, son casi parecidos a la profase de la mitosis. ¿Por qué? Cromosomas condensados, centrosomas dividiéndose en los extremos, se están formando las fibras del uso, la membrana del núcleo nuevamente se rompe en ambos. ¿Qué sucede en metafase 2? Mira, acá se volvió a formar la placa simple, ¿ve? Pero los cromosomas están recombinados. Acá también placa simple, mira. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ve? Los mismos eventos casi que están en la metafase de mitosis, casi idénticos. En la anafase, ¿qué sucede con los cromosomas? Ahora sí se fragmentan. En la mitad del cromosoma se rompen unos bracitos para un lado, otros bracitos para el otro lado. Mira, se están repartiendo. Y en telofase, ¿cuántas células hay? 1, 2, 3, 4. Cada uno con su carga genética. Cada uno con su carga genética distinta. Entonces, de una célula, hace dos divisiones en meiosis y al final forma 4 células con cargas genéticas simples. O sea, su carga genética es N, vamos a hacer un minúsculo, ¿eh? N, carga genética N, carga genética N, carga genética N. Todas las cargas genéticas que están representadas son haploides. Y ahí ya están listas para que aparezcan. ¿Qué tipo de células? Espermatozoides y óvulos. Esas son las que se dividen por este proceso especial llamado meiosis. Lo que te informé está ahí, cuadrito comparativo, mira, ve. Cuadrito comparativo.
Acá nos ubicamos. Dice mitosis, meiosis. Dice, cuando se copia, se duplica el ADN en ambos en la interfase. ¿Cuántas divisiones tiene la mitosis? Solamente una. ¿Cuántas divisiones tiene la meiosis? Dos. Se da sinapsis y crossing over. Sinapsis es la juntura de los cromosomas. El intercambio de genes ocurre en mitosis, no, solamente ocurre en meiosis. La composición genética de sus células dice diploides, ¿no? Diploides. En cambio, en la meiosis es haploides, ¿no? Porque la carga genética baja a la mitad. ¿Por qué es importante la meiosis? Porque las células con este proceso crecen y se renuevan. En cambio, la meiosis solamente produce gametos masculinos y femeninos. Gametos masculinos, espermatozoides, gametos femeninos, óvulos. Ese es el cuadro comparativo. ¿Por qué la variabilidad? ¿Dónde se da? Te indicaba, en la profase 1 se lleva a cabo este proceso llamado el crossing over o la recombinación de genes. Dentro de la profase 1 hay unas subfases, ¿ya? Hay unas subfases que están acá, llamadas leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En el paquiteno, ahí se intercambian los genes, ¿no? Ahí se mezclan y ahí se da la recombinación genética. Un momentito. Ya. Este esquemita nos muestran algunas anomalías, por ejemplo, ¿no? Acuérdate que lo normal sería una carga genética, digamos, N, carga genética normal. Cargas genéticas anormales serían N más 1, sería anormal. Y otra carga genética anormal sería una, por ejemplo, una N menos, una N menos 1, ¿no? Ya sería, también eso sería anormal. ¿Por qué? Porque en la N más 1 hay más carga genética, en la N menos 1 hay menos carga genética. Entonces, perdón. Aquí, por ejemplo, ¿no? Mira, si te das este caso, por ejemplo, mira, esta célula se va a dividir. O sea, va a llegar un momento que esa célula se divida, mira. Producto de esa división, ¿no? Esto que se ha dividido, por ejemplo, ¿no? Toda esta parte que se ha dividido dará una célula. Y esta parte dará otra célula. Ahí está. ¿No? La otra célula, la que ha nacido, la que ha salido, por ejemplo, esta también en algún momento se va a dividir. ¿No? Va a decir, esta célula también se va a dividir. Si se divide, entonces dará pie a que aparezca una célula y otra célula. Y su material genético se tiene que repartir igual, parejito. Si su material genético se reparte parejito, normal, normal. ¿Y qué pasa cuando es anormal? Quiere decir que puede haber menos material o más material. Entonces, no sé si ustedes se fijan acá. Pregunto, ¿qué pasó con ese cromosoma? ¿Ha repartido bien su material? Fíjense. ¿Qué ha pasado? Ese cromosoma debió haber partido ya su material. Exacto, o sea, no hubo separación, porque si se hubiese separado,
ese cromosoma también se hubiese quedado, ¿no? Por aquí separadito, también separadito, ¿sí o no? Pero este se ha quedado agrupado en un solo lado, mira, haciendo que al otro lado no quede nada, quede vacío. Y cuando la célula se divida, ¿no? Por ejemplo, cuando la célula se divida, mira, una parte de su material ya no está, ¿ve? Acá no hay material. Entonces, cuando se divida, va a encontrar menos material por un lado y más material por el otro. Ahí hay una falla, ahí hay un defecto. Bien, no sé si hasta acá llegamos bien a esta primera partecita. ¿Llegamos bien? Ya, vamos a... Ahora sí voy a tomar asistencia, ¿ya? A ver, vamos a tomar asistencia, por favor. Sábado 19. A ver, vamos a tomar la asistencia respectiva. Un momentito. A ver, voy a abrir asistencia. Me contestan por su audio o si hubiera un mensaje me dicen, ¿ya? Ángela Altamirano. Ángela. Acá no, Omar Bermejo no viene. María Vilma Carrera. Presente. Ya, listo, te puse. Gianfranco Serna. Presente, profesor. Ya, gracias. Janet Chávez. Janet, Presente, profesor. gracias. Rubén Arturo Contreras. Bueno, ahí tiene varias faltas, creo que no. Teresa Cucho. Teresa Presente, Yanire. presente, profesor. Ya, gracias. Un ratito, Contreras. Contreras. Ya, ya te puse. Stephanie Kuski-Sivan, creo que tampoco ha tenido varias faltas. Jorge Flores, ¿estarás conectado? Profesor, buenas noches, presente. Ya, listo. Listo, listo. Ah, ya, Ángela. Ya, Jorge, gracias. Ahora te pongo. Y a Ángela me está Gracias. escribiendo. Ahora la voy a colocar. Listo. Ya, Ángela, ahora te coloco. Ángela Altamirano. Ya. Ahora está. Jorge también. Altamirano. Ya. Entonces, estamos por aquí con Jorge. Está presente. Listo. Vamos con Paola. Paola Herrera. Creo que no, porque tiene muchas faltas. Luz Mireya Hualpa. Luz. Gleiner Huerta tampoco. Jonathan Imán tampoco. Yajaira López. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya te puse. Luis Vicente Machaca. Luis Vicente, presente, ya, gracias. Un ratito. Uy, se me fue. Ah, ya, acá está. Luis Vicente, presente. Medrano, creo que no. Brian Morillo. Brian. Morillo. Orlando Oliva tampoco. Aquí tampoco. Mérida Juana. Presente, profesor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ya, te puse. Lucero Kimberly. Presente, profesor. Buenas noches.
Ya, gracias, listo, gracias, buenas noches. Alejandra Rojas. Alejandra Rojas, Presente, profesor. gracias. Alet, Alet Romero. Alet Romero. Stephanie Lisbeth Sonco. Stephanie, ya. Un ratito, Stephanie. Ya. Alguien me escribió por ahí. Romero, ya, un ratito. Romero. Ya te puse Romero, ya. A ver, Romero, ya. Alguien más me escribió por acá, me dice Luis Vicente. Esta página de mi mamá cuando vendía Herbalife. Pensé que era su... Un ratito. Alguien me escribió acá, un ratito ya. ¿Quién me escribió? Luis Vicente Machaca. A ver. Luis Vicente Machaca. Ya. Luis, sí te he puesto Luis. Estás ahí, no te preocupes. Fiorella Trujillo. Presente, profesor. Ya, gracias. Fiorella presente. Dani Villavicencio. Buenas noches, profesor, presente. Listo, gracias. Fabián Celada. Presente, Fabián, profesor. listo. ¿Alguien de los presentes no me ha respondido para cerrar asistencia ya? Ya, cierro asistencia a la primera parte. Ya, chicos, vamos a hacer una cosa. Para no cansarnos y no cansarlos. ¿Les parece si volvemos 7:35? Ya, volvemos. Voy a apagar mi audio, ¿ya?